Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis en este tercer webinar de la serie que determinamos VPN más IA, donde vamos a estar con Jorge García, que es principal analista de TED, donde nos va a estar hablando sobre transformación digital 2.0, integrando inteligencia artificial para un VPN más eficiente. Así que, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias y gracias a todos los que han tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros y vamos a, bueno, tener una charla, espero que la encuentren interesante. Vamos a hablar un poco de básicamente tres temas importantes: transformación digital, inteligencia artificial y todo relacionado, probablemente uno de los temas más subestimados en el mundo del software, que es el BPM o Business Process Management. Entonces, bueno, vamos a platicar y espero que les guste la presentación. Al final, obviamente, si tenemos el tiempo necesario, me gustaría que participaran y podamos tener una charla interesante, una buena plática. Entonces, bueno, por lo pronto, decíamos, el BPM es uno de los entornos más subestimados y bueno, un poquito de humor. Recuerden que siempre es importante tener procesos estructurados y pues una organización estructurada es una organización feliz, vean nada más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, decíamos, de la transformación digital y vamos a tomarnos un poquito de tiempo en definir los tres elementos de los que habíamos hablado: transformación digital, Business Process Management y, por supuesto, la inteligencia artificial. Y después hacemos un cierre en lo que tiene que ver con la relación entre los tres y qué tan importante es esa relación. Entonces, bueno, decíamos, como un recordatorio. En términos sencillos, sabemos que la transformación digital se refiere básicamente a la adopción de distintas tecnologías digitales para optimizar básicamente procesos de negocio o producción y operación de una organización. Básicamente ese es el proceso de transformación digital. Y eso significa, obviamente, sabemos que tiene muchas implicaciones dentro de una organización. ¿Qué tipo de tecnologías? Decíamos, todas aquellas tecnologías que involucran el digitalizar el entorno, el reducir los procesos manuales o reducir los procesos en papel. Estamos hablando desde el Internet y todos sus servicios derivados, web, medios sociales, transferencias de información, hasta tecnologías que van un poco más avanzadas. Podemos hablar de software empresarial, tanto viejo como nuevo, on-premises o cloud, como el uso ya de tecnologías mucho más novedosas como la inteligencia artificial, el blockchain, Big Data, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una de las preguntas que he recibido comúnmente cuando hablamos de transformación digital, o más bien, bueno, entre pregunta y cierto escepticismo es, bueno, ¿a qué te refieres con transformación digital si el proceso de digitalización ya existía desde hace muchos años? Y eso es cierto. Entonces, se me hizo interesante plantear cómo es que llegamos al proceso de transformación digital. Básicamente, nosotros llegamos al proceso de transformación digital en tres etapas. Comenzamos con una etapa que tiene ya muchos años, que es lo que conocemos digitalización general o digitalización particularmente de documentos, en donde nosotros, aquellos documentos que originalmente estaban en papel, pues se han hecho archivos de computadora. Posteriormente, una vez que teníamos, digamos, las certezas de que esa información se podía organizar, se podía tener de manera digital, empezamos a tomar mucho más atención en otro proceso de digitalización, que era el proceso de digitalización, perdón, el proceso de digitalización, valga la redundancia, de procesos. ¿Esto cuándo se da? Bueno, se da cuando conocemos las prácticas de business process, de manejo de procesos de negocio, y empezamos a establecer soluciones de software para digitalizar o hacer que esos procesos sean guiados por un sistema de cómputo, por un sistema de software. Entonces entramos en un proceso de digitalización. Estos dos ya existían. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a integrar estos procesos, comenzamos de manera importante a reducir el papel y a reducir procesos que se hacen en papel, procesos que se hacen manuales, y empezamos a introducir modelos de automatización y otras tecnologías relacionadas. Entonces comenzamos a ver
un proceso de transformación en el negocio. El proceso de transformación digital es pues un proceso que implica la transformación de general de un negocio a través de medios digitales. Entonces, para reafirmar un poco, establecemos un proceso, este proceso se ha llevado a cabo a partir, decíamos, de una digitalización de información básica, la introducción de información en bases de datos, en documentos digitales o documentos virtuales, y a lo largo de esa evolución, el poder organizarlos de manera digital, organizarlos de manera electrónica, comenzar a a automatizar esos procesos y posteriormente optimizar esa integración entre la información que tenemos y cómo los manejamos a través de un proceso. Es ahí cuando entonces podemos establecer un proceso de transformación digital. Dependemos mucho menos de procesos manuales, dependemos mucho menos de papel y todo se hace a través de una plataforma. Algunos de los medios que han ayudado a esta transformación digital, por supuesto, uno de los vehículos más importantes es el cloud computing o la computación en la nube, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿cuál es el principal beneficio de la transformación digital? La transformación digital tiene muchos beneficios, pero el principal básicamente es la optimización de los procesos de negocio, la operación y la producción de una organización. Esto es el principal beneficio de la transformación digital, obviamente en aras de obtener un mejor rendimiento económico, pero la optimización de los procesos de negocio, la operación y la producción es el proceso, es, digamos, el beneficio más importante o a resaltar en esta situación. Cuando nosotros entonces hablamos de optimización de procesos, pues no podemos dejar de hablar de lo que decíamos de BPM, de lo que conocemos como administración de procesos de negocio o business process management. Business Process Management entonces tiene un rol fundamental en los procesos de transformación digital. A veces y muy frecuentemente tiene un rol en el cual del cual mucha gente no se da cuenta. Muchas personas tendemos a subestimar esa parte. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es que casi todos los sistemas de software empresarial contienen procesos internos, procesos de negocio internos, pero muchas veces va más allá. Tenemos que establecer que los procesos toda organización tiene procesos que pueden estar dentro de un propio sistema, como un RP, un sistema de administración de clientes o un sistema de gestión de clientes, pero es importante mencionar que también hay procesos que salen del alcance o están fuera del alcance de esos procesos de software. Entonces, vamos a analizar un poquito qué es Business Process Management o qué es la administración o la gestión de procesos de negocio. Por lo pronto, vamos a establecer la idea de un proceso de negocio y qué es. Bueno, un proceso de negocio que define los pasos y actividades necesarias y el orden en que éstas deben ejecutarse para completar una operación de negocio. Es importante mencionar que contienen, decíamos, ese flujo de actividades para cada uno de los empleados involucrados en un proceso de negocio y para que puedan llevar a cabo su misión y completar esa operación de negocio. Una operación de negocio o un proceso de negocio puede ser una operación de cuentas por cobrar, una operación de cuentas por pagar, una operación de atención al usuario de manera definida. Existen muchas operaciones de negocio. Podríamos decir que una organización no funcionaría si no tenemos procesos de negocio. No importa si están definidos en papel, si están determinados en papel o no, toda operación requiere de un proceso de operación de negocio para poder funcionar. De manera que, bueno, decíamos, muchos tipos de diagramas de flujo para solucionar, por ejemplo, problemas. Este es solamente un poquito de humor, para destensar la conversación, ¿no? Y bueno, aunque no lo crean, a veces funciona este diagrama que tenemos aquí. Bueno, ya que establecimos qué es BPM, podemos entonces decir que hay un ciclo general para el desarrollo de BPM y este ciclo lo voy a utilizar para ir
esquemas posteriores, tanto de transformación digital 2.0, porque en este caso hemos hablado solo de transformación digital tradicional o la 1.0. Y para identificar cuáles son aquellos efectos que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial tienen dentro de este entorno. Entonces, bueno, ¿cuál es el ciclo tradicional de un sistema o de un proceso de administración de procesos de negocio? Bueno, el proceso básico es identificamos ese proceso o identificamos la necesidad de un proceso de este tipo, lo diseñamos, obviamente, lo modelamos. Modelarlo significa hacer ese diagrama de flujo, expresarlo en la computadora, tener los pasos definidos, cuáles son los modelos, las autorizaciones, quiénes son los actores, es decir, qué empleados o qué usuarios van a tener que estar involucrados en la ejecución de ese proceso. Lo ponemos a ejecución, monitoreamos el proceso para ver qué tan bien o mal está funcionando y y al final hacemos un proceso de optimización. Es decir, evaluamos el proceso, detectamos posibles errores, posibles puntos de mejora y hacemos lo conducente para mejorarlos. Hasta ese punto, muchos sistemas actuales de BPM o muchos sistemas tradicionales de BPM hacían ese ciclo. Sin embargo, ese ciclo ha evolucionado, ya se ha implementado con mejoras, muchas mejoras tecnológicas que en esencia no han modificado como tal el ciclo, pero sí han introducido mejoras sustanciales a ese proceso. Y esos cambios son básicamente tecnológicos. A partir de ahí, entonces, ya que tenemos la idea del ciclo general de BPM, al que vamos a volver en un momentito más, vamos entonces a definir el siguiente aspecto que es la transformación digital 2.0. Decíamos, hasta aquí hablamos de transformación digital, la adopción de tecnologías, la adopción de software empresarial, el cómputo en la nube, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la transformación digital 2.0? La transformación digital 2.0 se refiere a un proceso evolutivo, decíamos, de la transformación digital tradicional, vamos a llamarle así, aunque digo, es muy novedosa la transformación digital, en donde nos vamos a enfocar otra vez en la adopción de nuevas tecnologías, pero también en una mucho mayor, en una integración mucho más fuerte entre todas estas tecnologías y sus procesos. ¿Y para qué? Para lograr otra vez una mejora sustancial en la operación de una organización. Esto involucra, decíamos entonces, el, la adopción de tecnologías en muchos entornos, pero no solo de tecnologías, sino también de modelos de trabajo. Como, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de esto, como los siguientes. Por ejemplo, la adopción, decíamos, de tecnologías avanzadas. Y aquí sí entramos en el proceso de la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, el Internet de las cosas, etcétera. Esto involucra también un enfoque mucho mayor al cliente, es decir, enfocarnos mucho mayor en dar un servicio al cliente mediante el uso de esas tecnologías. Obviamente la transformación digital y la transformación digital 2.0, no importa si es uno o dos, requieren un cambio de cultura y un cambio organizacional. Ya los modelos de trabajo cambian una vez que estamos enfocándonos, por ejemplo, a un modelo de trabajo en una plataforma digital como los modelos de negocio digitales actuales. En la actualidad, casi todas las empresas, como alguna empresa de analistas comentaba, casi todas las empresas se han convertido en empresas de software de alguna manera. No importa si producimos un bien material, muchos de los servicios que se ofrecen ya son digitales y son de información, de atención al usuario, etcétera. El aspecto de atención al usuario y el modelo digital hacia atención a proveedores y todos los segmentos de la empresa se ha vuelto digital. Decíamos una economía de plataforma en donde establecemos que casi todos los modelos de empresa novedosas se ofrecen a través de plataformas en la nube, etcétera, etcétera, el uso de social media, comunicación mediante muchos otros medios. Decíamos la automatización y optimización de esos procesos y bueno, la seguridad y cumplimiento con las normas que pueden ser normas internas de la compañía o normas regionales
dependiendo de la región, el país, la región geográfica en donde nos encontremos. Es así entonces que tenemos todos los factores en los que la transformación digital está teniendo un efecto. Sin embargo, nosotros queremos tomar en cuenta de todos los que están ahí, dos en especial, que están en verde, que son obviamente la adopción de tecnologías avanzadas y el aspecto de automatización y optimización. Probablemente toquemos algún otro tema de manera indirecta, pero ¿por qué? Porque son estos en donde el tema que nos ocupa, que es la inteligencia artificial, tiene una mucho mayor incidencia directa, por decirlo así. Si bien la inteligencia artificial tiene incidencia en casi todos los aspectos de este modelo de organización. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces la diferencia entre la transformación digital tradicional y la transformación digital 2.0? Básicamente, en términos de tecnología, la primera, la tradicional, utiliza tecnologías, vamos a llamarlas más básicas, software empresariales, es decir, su modelo es la adopción, una mucho mayor adopción de sistemas empresariales, ERPs, CRM, sistemas de manejo de documentos, sistemas de BI y analíticos, etcétera, etcétera. En el caso de la transformación digital 2.0, hablamos de la implementación, decíamos, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, Big Data, que también, bueno, sabemos que ya tiene un poco de tiempo esa tecnología, pero sigue en auge internamente, y otros modelos de análisis avanzado, como por ejemplo el análisis predictivo. En el caso de la automatización, es importante mencionar lo siguiente. La automatización existe desde hace mucho tiempo, pero es, vamos a llamarlo, una automatización hasta cierto punto secuencial o lineal, en donde se trataba de automatizar tareas simples y procesos rutinarios. Programamos una llamada, programamos el envío de documentos, programamos la recepción o carga de algún documento, etcétera. En el caso de la transformación digital, estamos hablando de algo un poco más sofisticado. El uso, por ejemplo, de asistentes. Uno de esos asistentes pueden ser los RPAs o la automatización robótica de procesos, en donde permitimos que el sistema establezca un diálogo con un usuario. Un pequeño diálogo que puede ser simple, puede ser un poco más complejo. Y también hacemos mucho mayor énfasis en técnicas de análisis de datos más avanzadas como Machine Learning, que es una subespecialidad o un componente de la inteligencia artificial para tratar de automatizar tareas más complejas. Algo muy importante en este sentido es que en la transformación digital 2.0 damos una mayor importancia a la toma de decisiones por parte de sistemas de software. Damos mayor libertad a los sistemas de software para que tomen algunas, digamos, decisiones un poco más relevantes. Entonces, bueno, si estamos hablando ya del uso de estas tecnologías, pues vamos a entrar directamente a lo que conocemos como inteligencia artificial, y este solo es un pequeño recordatorio de lo que muchos de nosotros probablemente ya conocemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? En su origen, bueno, esta definición de inteligencia artificial se refiere a dar a las máquinas la capacidad para realizar tareas que normalmente las tendríamos que hacer con inteligencia humana. Hay distintos factores que establecen lo que la inteligencia artificial es. En este caso, el aprendizaje, que no es otra cosa más que permitir o crear algoritmos que tienen la capacidad de almacenar la información y a partir de esa información ya interpretada mejorar. El razonamiento, que decíamos es mejorar a través del aprendizaje, y la percepción que en este caso se toma a través de sistemas alternos, por ejemplo, sistemas de visión por computadora, sistemas de lenguaje natural, etcétera. Otro componente importante, decíamos, es el poder que tienen los sistemas para la toma de decisiones, algo que ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Qué tecnologías abarca la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, sobre todo en estos días, abarca muchas tecnologías novedosas. Puede ser, por ejemplo, técnicas con lo que conocemos como Machine Learning, que no es más que una técnica avanzada de procesamiento de datos, a sistemas de procesamiento de lenguaje natural. Todo el mundo hemos utilizado ChatGPT.
Visión por computadora, robótica, etcétera. Existen muchas definiciones, o digo, perdón, muchas tecnologías que se están incorporando cada vez más frecuentemente al concepto de inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial es un conglomerado de tecnologías. Al final, bueno, la inteligencia artificial también pues, puede ser cuando tu refrigerador es más inteligente que nosotros, es más inteligente que nosotros y bueno, nos recuerda que ya nos comimos el pastel. Esto a mí me pasa con mucha frecuencia. Ahora bien, para entonces concluir un poquito en el sentido de qué es la inteligencia artificial, quiero nada más mostrar este esquema típico, un ciclo típico del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, para que nos demos cuenta que al final del día, un sistema de inteligencia artificial es un modelo de manejo de información. Y a través de ese modelo de manejo de información, nosotros vamos a establecer, perdón, no nosotros, el sistema va a establecer conclusiones, va a aprender, va a ser entrenado para resolver distintas situaciones. Y el modelo es muy parecido hasta ese punto, muy parecido a un modelo típico de procesamiento de datos, ya sea en BI o en algunos otros esquemas de análisis de datos. ¿Qué es? Recopilamos los datos, hacemos una especie de procesamiento que es un poco preparar los datos para que puedan ser leídos y a esos datos que leímos aplicamos una cosa que se llama ingeniería de características. Lo que hacemos es, tomamos de esa muestra de datos los patrones más relevantes y a cada uno de ellos le vamos a dar o le vamos a llamar una característica. ¿Por qué? Porque queremos que esa característica sea tomada como base para el diseño de la inteligencia artificial. Una vez que hacemos eso, desarrollamos un modelo. Ahora, ¿qué hacemos en la ingeniería de características? Si nosotros estamos viendo que hay ciertas concentraciones, vamos a hablar, por ejemplo, de un call center. Si nosotros vamos a entrenar a la máquina para que haga, vamos a entrenar un diálogo para que atienda a cierto tipo de usuarios, entonces tomamos las características de los usuarios, las características más relevantes de los usuarios que llaman y a partir de ahí le damos eso al modelo para que el modelo sepa qué es lo que se va a encontrar. Cuando encuentre una excepción, va a aprender de esa excepción y va a empezar a optimizar o vamos a poder utilizar esas excepciones para la optimización del modelo, para el entrenamiento del propio modelo. Ya que lo hicimos, bueno, lo integramos, lo instalamos y después podemos hacer un mantenimiento y monitoreo para saber qué tan bien o mal se está comportando ese modelo. Ahora, es probable que nosotros no estemos directamente involucrados en el desarrollo, pero lo que sí es importante es saber cómo funciona un proceso de inteligencia artificial y por qué, por ejemplo, tenemos que los sistemas de inteligencia artificial son capaces de reconocer patrones, son capaces de aprender y son capaces de proporcionarnos información, en algunos casos útil, en otros no tanto, dependiendo del aprendizaje que han tenido o del entrenamiento que han tenido. Esto también quiere decir que hay mejores y peores modelos de inteligencia artificial. Hay algunos mucho más sofisticados que otros. Ahora bien, ya que tenemos, decíamos, ya que describimos qué es lo que, qué es lo que es la inteligencia artificial, la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué efecto tiene esto en modelos tradicionales o en modelos, en mi modelo de gestión de negocios, en mi modelo de administración de procesos de negocio o mi BPM? Bueno, básicamente el número de opciones puede incluso llegar a ser infinito. Hay muchísimas áreas en donde la inteligencia artificial tiene una connotación importante para nuestros procesos de BPM. Probablemente uno de los más conocidos que estoy señalando aquí es la minería de procesos. Nosotros, casi todos los sistemas BPM, incluso ERP, CRMs, cualquiera que este sea, tienen ya sistemas sistemas de auditoría muy sofisticados. Lo que quiere decir es todos los usuarios y todo lo que hacen se almacena en una base de datos. Lo que podemos hacer es someter esos datos a una minería de procesos
para descubrir, por ejemplo, patrones de comportamiento. ¿Qué es lo que sucede con ciertos procesos? A lo mejor hay un proceso de autorización que se está atorando, a lo mejor los muchachos de cuentas por cobrar no están haciendo o se están tardando demasiado en autorizar, a lo mejor hay algo, siempre falta documentación, es decir, todos esos puntos se toman en cuenta en la minería de procesos para tratar de mejorar la eficiencia del proceso. Tendremos que aplicar mejoras a ese proceso. Otra, por ejemplo, es lo que conocemos como chatbots o asistentes digitales. Podemos programar esos chatbots ¿para qué? Para que asistan a un operador, asistan a un usuario en algunas de sus actividades y proporcionarle cierta información si es que la requiere. Un asistente digital puede proponer la lectura de cierta norma de operación, puede recordarle algunas normas que se tienen que seguir de manera para cumplir con ciertas regulaciones. Existen distintas formas de hacerlo. Derivado de la minería de procesos, estamos en el proceso de optimización. El proceso de optimización puede decir que ya detectamos o podemos usar esa información para detectar que a lo mejor estamos haciendo pasos redundantes. A veces cuando los procesos son muy complejos, nos damos cuenta que es probable que estemos duplicando, que no estemos solventando bien quiénes son los actores o los que deberían estar involucrados en cierto nivel de proceso. Es probable que tengamos que llamar a alguien fuera de los usuarios originales, incluir a otro actor o a otro actor para que actúe dentro del proceso, etcétera, etcétera. Nos puede ayudar en la colección y captura de datos para darle un mayor formato, detectar si los datos son incompletos, detectar si hay huecos en la información, etcétera. Y, por ejemplo, decíamos, casos pueden ser muchos, pero en el desarrollo de aplicaciones. Actualmente muchos sistemas de Business Process Management tienen capacidades de lo que conocemos como desarrollo low code y no code. Y esto es muy importante. Originalmente los sistemas tradicionales de BPM corrían 100% a cargo de los departamentos de IT. Actualmente, con estas características de desarrollo low code y no code, muchos usuarios que no son técnicos, por decirlo así, pueden desarrollar ciertas aplicaciones o ciertas pequeñas aplicaciones propias, por ejemplo, automatizar a su gusto cierta colección de datos, se dan cuenta, hacer un desarrollo para hacer una descarga de Excel al sistema de manera más habitual, es decir, para disminuir cierto trabajo, se pueden desarrollar aplicaciones sin tener conocimiento de código. Y lo que se hace es que la inteligencia artificial puede asistir en ese desarrollo para, por ejemplo, proponerle a un usuario un nuevo botón, proponerle a un usuario que establezca una lista o proponerle ciertos estilos para, por ejemplo, crear una forma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos ámbitos en los que la inteligencia artificial tiene incidencia en los procesos de BPM. ¿Qué pasa entonces? Bueno, decíamos, y esto ya lo vimos en un modelo anterior, sucede que entonces lo que está pasando es que la inteligencia artificial está mejorando nuestro ciclo de diseño de un proceso de negocio. ¿Cómo? Bueno, tenemos ahora el diseño, podemos hacer un modelado, pero también al mismo tiempo programar o definir una cierta automatización. No solamente un modelado de un proceso manual o paso a paso, secuencial, sino la automatización o la posible automatización de procesos. Podemos facilitarle a las personas el desarrollo, decíamos, de ciertas herramientas personalizadas mediante herramientas low code. Y bueno, mediante el uso de chatbots, mediante el uso de machine learning o procesamiento del lenguaje natural, hacerlo, ejecutarlos de manera mucho más eficiente y llevar a cabo un monitoreo, ya sea, por ejemplo, mediante sistemas de visión por computadora, mediante sistemas de análisis predictivo. ¿Cómo?
nos podemos dar cuenta que a lo mejor un sistema, puede ser un sistema de software, un sistema de maquinaria, necesitan mantenimiento, necesitan, de acuerdo a ciertos datos que nosotros estamos leyendo, nos podemos estar dando cuenta que en ese proceso algún elemento de software, algún elemento de un proceso de negocio pueda necesitar a la larga una modificación. Hay una sobrecarga de trabajo, hay una sobrecarga de documentos, etcétera. Decíamos, en ese sentido, entonces, se están modificando esos procesos y se están haciendo mucho más, tienen el potencial para hacerse mucho más eficientes y mucho más efectivos. ¿Qué sucede entonces? Bueno, si esto es lo que podemos ver, ¿cuáles son los ejemplos que podemos ver del uso de la inteligencia artificial afuera, en la industria? Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos. Son ejemplos vamos a llamarles muy extremos o muy grandes, pero pueden ser de todo tamaño. Pueden ser proyectos pequeños, proyectos grandes. Obviamente vamos a mostrar aquellos proyectos que han mostrado una clara mejora en el caso de una empresa. Y tenemos, por ejemplo, un caso muy exitoso que fue el caso de IBM Watson y Teleperformance, es decir, un servicio de contact center. Lo que se hizo fue, por ejemplo, Teleperformance implementó los mecanismos de IBM Watson, que es finalmente el área de inteligencia artificial de IBM. ¿Para qué? Para analizar los procesos de atención al cliente. Y a través de ese análisis de procesos de atención al cliente, eh, a través del análisis de esos volúmenes de datos, proporcionar respuestas o darle a los agentes respuestas más precisas y rápidas a las preguntas, por ejemplo, a las preguntas más frecuentes o incluso a las preguntas en ocasiones más complejas. Poder dar respuesta para que los agentes puedan direccionar al servicio adecuado con mayor veracidad, con mayor seguridad. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la integración de Watson permitió reducir el tiempo de respuesta. En este caso, lo que dicen ellos es hasta un 20%. Y aumentar, perdón, mejorar la satisfacción al cliente un 20% y capacitar, obviamente, permitir la capacitación de los agentes de servicio con la información más relevante. Cosas que serían muy difíciles o patrones que serían muy difíciles detectar si no contamos con sistemas de inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, el caso de Siemens y MindSphere. MindSphere es toda una plataforma de inteligencia artificial y de Internet de las cosas. ¿Qué sucede? Bueno, Siemens integró su plataforma a Mindshare, a su plataforma, para optimizar procesos de producción junto con procesos de negocio. Y lo que hicieron es, al utilizar o al crear estos nuevos algoritmos de aprendizaje automático, predecir en qué momento las máquinas necesitan entrar en mantenimiento y así optimizar los recursos. No es lo mismo, ¿por qué? Porque no es lo mismo determinar basado en datos que un cierto tipo de maquinaria o un cierto tipo de robot o un cierto tipo de dispositivo, de acuerdo al uso y a la productividad que está obteniendo en base a datos, va a necesitar mantenimiento. Puede programar ese mantenimiento y es muy diferente esperar a que tengamos que dar de baja esa maquinaria o dejar de dar de baja ese dispositivo porque ya llegó a su vida, ya requiere el mantenimiento y lo tenemos que forzar, cosa que puede ser mucho más tardada. Esta integración que hizo, bueno, redujo los tiempos de inactividad, decíamos, no planificados hasta un 30% y obviamente aumentó la eficacia operativa. Aquí hay algo importante porque el documento lo menciona, es también la integración de lo que es todos los sistemas y dispositivos en maquinaria con los sistemas de negocio. Es decir, tenemos información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en la planta y los niveles de producción que tienen incidencia en los sistemas del negocio. ¿Por qué? Porque si tenemos un ERP, podemos programar de manera o programar o planificar de manera adelantada lo que va a pasar con la cadena de suministro. Hay muchísimas mejoras que se presentan al utilizar sistemas de este estilo. Tenemos también, por ejemplo, la banca. En el caso, por ejemplo, de la banca, Royal Bank of Scotland, lo que hizo es establecer o implementar una herramienta que se llama Lubo, que lo que hace es permite
también, esto está también relacionado con servicio al cliente, permite manejar consultas comunes y dirigir los asuntos más complejos a los agentes humanos. ¿Qué quiere decir? Aquellos asuntos o aquellos issues, aquellos problemas que son fáciles de resolver, van a ser resueltos de manera automática por un sistema. Aquellos problemas que el sistema no puede resolverlos porque requieren la intervención directa de un agente, entonces van a ser direccionados al agente adecuado. Este es importante, este caso es muy interesante porque plantea la sinergia entre el humano y la inteligencia artificial. En algún punto, en alguna conferencia, alguien, no recuerdo al autor de esto, pero alguien mencionó, en lugar de llamarle inteligencia artificial, or artificial intelligence, deberíamos llamarlo augmented intelligence. Y esto es inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque en algunos estudios se ha comprobado que la inteligencia artificial es todavía más productiva cuando se combina con la inteligencia humana. Es decir, cuando la inteligencia artificial funciona como un copiloto, como un elemento, un agente alterno al ser humano. Y bueno, el último ejemplo, que es el caso del uso en el caso de la energía eólica, General Electric implementó una plataforma que se llama Predix, que incorpora capacidades de inteligencia artificial. Y lo que hizo, bueno, es a través de esto, optimizó la operación de sus turbinas eólicas, decíamos, colectó los datos y estableció nuevos procesos en tiempo real para poder ajustar las operaciones de manera dinámica. ¿Por qué? Bueno, pues todos sabemos que la ingeniería eólica depende de muchos factores ambientales y la recolección de energía depende de esto. Esto requiere un manejo eficiente de los procesos de negocio, tanto de procesos de negocio como procesos de producción, basados, decíamos, en un manejo flexible. La inteligencia artificial lo que permitió es hacer una planeación predictiva a este tipo de operación. ¿Para qué? Para permitir eh, o reducir hasta cierto punto las interrupciones, y lo que dice G es mejorar la producción de energía hasta un 5%. Parece poco, un 5%, pero en el caso de la energía eólica, hasta este punto, un 5% es importante. Y, como dicen ellos también, ayuda a reducir los costos operativos. Entonces, bueno, ya vimos 4 casos, decíamos son 4 casos muy importantes. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial esté solamente reducida a los casos de empresas grandes o corporativas. Lo podemos hacer en cualquier tipo, dependiendo de el agente o la solución de software para inteligencia artificial con la que podemos contar. Ahora bien, bueno, ya que establecimos estos casos, la pregunta básica, ¿cómo implementamos una estrategia de inteligencia artificial en nuestros sistemas de VPN? Bueno, decíamos, esto tampoco es ajeno a lo que conocemos como los procesos de implementación de software, que normalmente incluyen los componentes que tenemos aquí. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por un lado, es hacer una correcta evaluación y planificación inicial. Esto conlleva 2 cosas primordialmente. Una, establecer cuáles son las necesidades y objetivos de manera clara y también darnos cuenta de cuáles son nuestras capacidades internas. Contamos con la madurez, contamos con las capacidades internas para iniciar el ciclo y, lo más importante, identificamos en dónde, cuál es el área correcta de oportunidad, en dónde va a ser de mayor provecho el uso de la inteligencia artificial. Ya que hicimos esto, ya que hicimos un estudio correcto, un estudio pertinente, pues vamos a establecer, bueno, cuáles son nuestras opciones. ¿Qué tenemos a la mano? ¿Qué podemos utilizar o qué podemos adquirir para poder mejorar estos procesos? Esto puede ser tanto plataformas de inteligencia artificial, en algunos casos, pero también puede ser adquirir nuevas o mejorar nuestras plataformas de VPN. Aquí cabe destacar 2 cosas. El desarrollo de la inteligencia artificial
puede venir a través de un agente externo, es decir, de un software externo, pero también existen en la actualidad muchas soluciones de BPM que ya incorporan elementos de inteligencia artificial, por ejemplo, como minería de procesos, etcétera, etcétera. No necesariamente tendríamos que comprar una plataforma de inteligencia artificial. Muy probablemente con una solución de BPM lo tenemos. La otra es considerar la ayuda de socios estratégicos. Esto pasa en todos los ámbitos del software. Elegir un nuevo software o mejorar un nuevo software no necesariamente es una tarea trivial y es probable que necesitemos la ayuda o la asesoría de socios estratégicos. Lo conveniente o lo común o lo que conviene hacer en estos casos es una vez que identificamos estos cuatro elementos que tenemos, es desarrollar, implementar un proyecto piloto derivado de ese caso que queremos aprovechar. Normalmente, ¿por qué? Porque, como decimos siempre, vamos a pensar en grande, pero vamos a empezar en pequeño. Vamos a empezar en pequeña escala, vamos a estudiar, vamos a aprender, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, si no tenemos el expertise suficiente, por decirlo así, y vamos a empezar a pequeña escala, vamos a implementarla y vamos a evaluar. Vamos a definir probablemente vamos a definir KPIs para saber realmente cómo está funcionando. ¿Tiene potencial? ¿No tiene potencial? ¿Puede servir? ¿Sirve? ¿No sirve? Etcétera. Puede ser, decía alguien en la administración de proyectos de sistemas, es, si vas a fallar, falla rápido. Si nos damos cuenta que hay algo que corregir, hay que cambiar el caso de uso, hay que hacerlo aquí, en pequeña escala y durante un periodo de implementación y evaluación. Ok, ya nos dimos cuenta que funciona, vamos a escalar. Vamos a hacer un escalamiento y una optimización. Ese escalamiento, la recomendable es hacerlo gradual, despacio, que llevo prisa. Vamos a hacerlo punto a punto, vamos a ir haciendo puntos de mejora, vamos a definir puntos de mejora, vamos a definir puntos de mejora gradual y también pensar, probablemente ir vislumbrando en qué otras áreas o qué extensión le podemos dar a este proyecto en otras áreas, en otros ámbitos de oportunidad. Importantísimo, vamos a formar y vamos a establecer una estrategia de gestión del cambio. Aquellos que son los usuarios que se están beneficiando de la inteligencia artificial normal y que saben y que lo están haciendo, son normalmente los mejores agentes de cambio. Vamos a hacer que ellos que ya tienen experiencia en el uso de la inteligencia artificial, que ya trabajan con ella y que saben lo útil que puede ser, le enseñen a aquellos que no. Conocemos, sabemos que hay resistencia al cambio, sabemos que se puede dar. Vamos a hacerlo, vamos a formar a estas personas, a los involucrados, vamos a tomar un equipo, sobre todo un equipo que puje por la gestión del cambio, que le ayude a los demás a establecer esa gestión del cambio. Ah, sabemos también por qué es importante, porque hay una resistencia en algunos medios y en algunos ámbitos a trabajar con la inteligencia artificial, porque son temores válidos o no válidos, pero que se tienen que atacar. Y bueno, finalmente, pues una vez que hacemos esto, vamos a evaluar y si es necesario, pues vamos a hacer un ajuste estratégico, ¿no? Vamos a darnos cuenta qué está fallando, qué está funcionando y qué probablemente no esté funcionando o qué áreas de mejora podemos encontrar. Y bueno, ese es básicamente un ciclo normal para un deployment o para una instalación de una plataforma de IA o de la funcionalidad de inteligencia artificial dentro de una empresa. Ahora, ya un poco para finalizar, ¿qué se espera como evolución o cuál es el futuro de la BPM con IA? Bueno, es muy difícil, como decía Niels Bohr, es muy difícil predecir, sobre todo si es el futuro. Pero lo que nosotros estamos viendo en este caso son algunos aspectos importantes, específicamente en el caso de BPM. Uno, por ejemplo, se trata de la incorporación cada vez más de lo que nosotros podríamos llamar hiperautomatización o automatización cognitiva, es decir, procesos de automatización que conllevan también modelos de decisión, pero que esos modelos de decisión aprenden y se adaptan a distintas necesidades. Entonces,
como el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural, podemos establecer un diálogo con el sistema y el sistema es capaz de tomar ciertas decisiones de direccionamiento, de autorización o no autorización basados en el aprendizaje que tienen y aprender en base a la experiencia. Esa es una, por ejemplo. Otra, lo que conocemos como BPM autónomo. Existen algunos proyectos en donde los sistemas de procesamiento de procesos de negocio, de gestión de procesos de negocio, funcionan absolutamente sin intervención humana. Esto todavía es un tema delicado. ¿Por qué? Porque el concepto del BPM autónomo, como de muchos otros sistemas autónomos, están todavía sujetos a mucha evaluación desde el punto de vista ético y desde tanto laboral como personal. Pero vemos una tendencia a delegar mucho mayor responsabilidad a los sistemas. Podremos o no estar de acuerdo, pero es algo que está sucediendo. El tercer punto es una personalización extrema, derivado de que los sistemas expertos o de los sistemas de inteligencia artificial aprenden de todo lo que estamos haciendo porque nos espían, nos guste o no. Um, los sistemas tienen cada vez más capacidades de configurar o de darnos gusto, por decirlo así, de proporcionarnos aquellos elementos que el sistema en su experiencia ve que nosotros usamos con mucho mayor frecuencia. Cierta disposición, por ejemplo, de elementos de sistema. Probablemente yo quiero ciertas opciones de mis facturas con cierta configuración de información de la factura. Probablemente a mí me gusta tener a la vista las 10 primeros ventas del día, todas esas cosas que el sistema aprende y propone de manera de crear una personalización extrema. Nadie más tiene, probablemente yo soy el único que tiene, por ejemplo, ese top 10 de las ventas del día, pero eso es algo que yo necesito, cosas de ese tipo de elementos. A lo que habíamos comentado un poco de la inteligencia aumentada, que es esto, lo que llamamos aumento del trabajador o worker augmentation. El hecho, por ejemplo, de usar lentes de realidad aumentada, ¿para qué? Para darnos cuenta, por ejemplo, al ver una máquina o al ver un producto, poder establecer las características de ese producto con esos lentes. Tenemos información virtual en el momento, en tiempo real, de las capacidades de las características de ese producto, si ese producto está a punto de ser embarcado, si este producto ya llegó, si ese producto necesita alguna autorización, si es un producto, por ejemplo, defectuoso, de quién viene, de quién viene, por qué llegó, cuál es el defecto y cómo incide ese producto defectuoso dentro de la productividad de la empresa. Muchas cosas en ese sentido. Y a eso le llamamos aumento del trabajador o worker augmentation. Y finalmente, algo que no va a pasar de moda, creo yo, es la analítica avanzada de datos. Siempre hay mejoras en los sistemas para el análisis de datos. Mientras más mejoras hay, tenemos mucha más capacidad de optimizar los procesos de negocio. Yo siempre he sido un creyente desde hace muchos años de que BI y los analíticos debieron haber estado siempre relacionados de manera muy directa con los sistemas de VPN. Antes eran dos islas separadas. Pareciera ser que en la actualidad tanto los sistemas de gestión de procesos de negocio como los sistemas de analíticos están siendo cada vez más cercanos. Y eso nos permite tomar los datos, aprender de ellos, tomar los datos de un proceso para mejorar ese proceso y mejorar la toma de decisiones. Siempre que tenemos un proceso estructurado, un proceso en buen estado, tendemos también a tener datos en mejor estado. Y eso genera un ciclo, vamos a decirlo, un ciclo virtuoso en donde tenemos potencial para mejora continua. Entonces, bueno, ya para terminar, decimos, la integración de la inteligencia artificial, pues es inevitable, se está dando. Muchos sistemas BPM en la actualidad ya tienen capacidades de inteligencia artificial y bueno, lo que hay que hacer es aprender a utilizarlos de la manera más correcta. Decíamos, los sistemas de VPN van a tender a ser mucho mayor cognitivos, mucho más autónomos y decíamos permitir muchas habilidades. Y bueno, como todo, la tecnología, el futuro promete mucho, pero como decimos, excepto cuando
deciden actualizarse en el peor momento posible. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y bueno, gracias por gracias por su atención y pues estamos pendientes de preguntas si es que las hay o de una buena conversación si tenemos todavía tiempo. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por la presentación. A ver, animaros a todos los que estáis aquí. Tenemos un par de minutos más. No dejéis pasar las dudas. Mira, ahí nos están enviando aplausos. No sé si los estáis viendo. Ah, gracias, gracias. Eh, si tenéis preguntas, podéis participar vía webcam y micro, así como estamos Jorge y yo. O podéis hacerlo en el chat, pero no dejéis pasar la oportunidad. Este es el último webinar de la serie BPM Masía, que ha estado bastante Sí. interesante, así que los animo a participar. Bueno, mira, aquí nos escribe en el chat, nos dice, Ajá. ¿puedes recomendar una solución VPN que tenga IA integrada? Ay, ay, ay. Bueno, aquí sucede algo. Probablemente no voy a poder, y esto tiene que ver con mi propia situación laboral. Yo trabajo para una empresa, Technology Evaluation Center, y lo que nosotros hacemos es asesorar a las empresas para la adopción de sus nuevas tecnologías de software. De manera que si yo, por ejemplo, menciono alguna marca o solución en especial, pues voy a ser parcial y no lo quiero hacer. Lo que sí puedo decir es que hay distintas herramientas que pueden ser útiles. Va a depender mucho de la situación de su empresa. Por ejemplo, si trabaja, o sea, si hay soluciones corporativas muy grandes, lo vimos con Mindshare, lo vimos con Predix, con muchas otras que normalmente son productos para proyectos grandes, pero hay otros como Visagi, hay otros como Aura Quantic, hay otros como Signavio, que lo acaba de adquirir SAP, que ya tienen han introducido técnicas de inteligencia artificial, de minería de datos, etcétera. Entonces, no me quiero casar con un producto porque sería injusto, pero sí puedo decirles que hay una buena cantidad de soluciones que pueden ser útiles y que ya incorporan, decíamos, tecnología de inteligencia artificial dentro de la propia plataforma. ¿Mm? Espero eso haya respondido un poco sin haber sido, tratando de ser más objetivo. Perfecto. Tenemos más preguntas, pero mira, Rodrigo se ha animado a alzar la mano. Rodrigo, ¿puedes Ajá. activarte tú mismo la cámara y el micro? Excelente, ahí lo tenemos. Mira, adelante. Gracias, Oscar. Jorge, muchas gracias por la presentación. Les habla Rodrigo Villamil Ramón desde Colombia. NIC es nuestra compañía. Ayudamos en arquitectura empresarial, en gestión de procesos y gestión de información a nuestros clientes. Hay un temor que no creo que sea infundado por el tema de las inversiones, Jorge, por el tema de los Ajá. costos. Sí. Entonces, a veces los proyectos en esa fase que tú dijiste de armar el proyecto y de hacer una buena Ujú. planificación del mismo, así sea pequeño, a una escala pequeña, se hace complicado porque empiezan a salir unos costos como hay como medio oscuros y ocultos. ¿Cómo nos ayudarías tú desde esta metodología, de estas técnicas o con tu conocimiento a poder establecer unos costos más reales, unos costos más aterrizados y que no nos salte, como decimos en Colombia, la liebre y podamos tener todo el Bueno, tema? sí, 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 sí. Bueno, Gracias. mira, sí, bueno, a ver, voy a tomarme un poquito para tratar de responder lo más objetivamente posible. De hecho, nosotros aquí en la compañía lo que hacemos es precisamente eso. Nosotros ayudamos a las empresas, decíamos, a seleccionar su software. Y hacemos todo el proceso que es desde la selección, o sea, digamos, la configuración de los criterios funcionales, que es lo que ustedes van a requerir. Empatamos lo que funcionalmente se requiere con lo que cada uno de los vendors o proveedores ofrece y también ayudamos un poco en los criterios de negociación. Y sí, sabemos que esto es una pesadilla, ¿no? Desde el licenciamiento, la plataforma, cuántos usuarios y muchos elementos, por ejemplo, de tecnología.
Yo creo que lo primordial es hacer una investigación. Por eso hace ratito, no sé si escucharon que yo comenté, no es un proceso trivial, ¿no? Hay que hacer una muy buena investigación de qué es lo que ofrece cada una de nuestras opciones posibles derivadas del caso que queremos atacar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuáles son sus capacidades funcionales reales? Y esto, y cuando digo reales es lo que conocemos out of the box. ¿Qué es lo que realmente pueden hacer? ¿Y qué es lo que pueden hacer a través de un partner o con un software adicional? Que es ahí la primera situación en donde salen los costos y donde sale la liebre. Es muy importante saber qué pueden hacer out of the box, qué pueden hacer a nivel desde que sale el producto de la caja, qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando nosotros no hacemos esa tarea, lo que sucede es que nos dicen, bueno, pues sí, sí podemos hacer eso, pero tenemos que usar un add-on, ¿no? Que ese add-on te va a costar tanto. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es elegir si tenemos una lista de proveedores, hacerles un cuestionario exhaustivo de qué es lo que realmente pueden hacer out of the box. No con un socio, no con una... Y esa pregunta muchas veces se nos olvida hacerla expresa, porque cuando nosotros le preguntamos o dejamos que vengan y nos demuestren el producto, lo que sucede es que ellos nos van a mostrar lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Entonces, aquí a veces lo que hacemos, en mi experiencia, también lo que ha pasado es que a veces nosotros dejamos que sea el vendor quien tome el control. Entonces, derivado de una buena investigación, quien tiene el control de la evaluación debemos ser siempre nosotros, como clientes, como interesados. Porque lo que sucede es que si nosotros dejamos que el vendor nos muestre lo que quiere, y ellos, digo, no estoy hablando de mala fe de los vendors, estoy hablando que ellos, obviamente ellos ven un potencial o ven un beneficio en su producto. Sin embargo, nosotros tenemos necesidades específicas que tenemos que cumplir. Entonces, para mí, el consejo básico es, hagamos una, hagamos una tarea exhaustiva de conocer cuáles son las capacidades reales, cuáles son los modelos de licenciamiento reales y cuáles son las letras chiquitas de los contratos. Esa es la parte que yo creo que a veces dejamos un poco de lado. No sé si eso contesta la pregunta, pero sí es importante hacer esa parte, no dejar a los vendors, que sean los vendors lo que controlen el ciclo de demostración, que seamos nosotros los que basados en lo que conocemos, en lo que deseamos, en lo que necesitamos, nos lo muestren, porque así es como salen muchos detalles. Y eso lo puedo ver con años y años de experiencia en proyectos. Nos ha pasado mucho. Gracias, Oscar, gracias por No, responder. gracias, gracias. Espero que haya sido útil la respuesta. Sí, gracias. Estás en mute, Oscar, creo. Ya. Perfecto. Gracias, Jorge. Tenemos un par de minutos más. Si queréis, podéis seguir enviándolos las preguntas o las dudas que tengáis en el chat o participar así como se animó Rodrigo. Así que, a ver, tenemos una parecida, un poco parecida a la pregunta que nos han hecho antes, pero dice, ¿podrías darnos una idea general sobre el costo de la integración de la inteligencia artificial en la gestión de procesos de negocios? Bueno, yo creo que es difícil dar una idea de los costos, porque va a depender, decíamos, mucho del proyecto, ¿no? Puede ir ir desde algunos miles de dólares, o sea, con la implementación de un servicio de VPN, de un servicio de VPN único que tenga ya ciertas funcionalidades de inteligencia artificial, hasta un proyecto muy grande como por ejemplo, el de GE, que muy probablemente haya costado más de cientos de miles de dólares, ¿no? En este caso, pero yo creo que con algunos miles, un par de miles de dólares podemos conseguir algo que ataque probablemente un problema específico. Es difícil dar un costo porque depende, decíamos, mucho del costo del proyecto. En México decimos, depende del sapo es la pedrada. Vale, perfecto. Espero que hayamos respondido ahí con esta
Y mira, otra que nos dicen aquí, ya sabéis, podéis participar también vía webcam y micro como se animaron antes, pero otras aquí por el chat nos dices, ¿qué beneficios específicos puede ofrecer la inteligencia artificial en la gestión de procesos de negocios que no se pueden lograr con tecnologías tradicionales? ¿Qué beneficios? Bueno, un beneficio muy particular y probablemente el más claro de todos, o sea, hay muchos, pero probablemente el más claro de todos es la minería de procesos, por ejemplo. En la minería de procesos, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos sistemas que tenemos procesos de negocio que se van haciendo más complejos, al ser más complejos, se nos hace difícil detectar, por ejemplo, cuellos de botella. Podemos detectar los cuellos de botella más claros, pero en ocasiones hay procesos que no estamos viendo, ¿no? O sea, hay procesos que, digo, perdón, hay pasos de ese proceso en donde a lo mejor hay un delay, se está retardando algo y no sabemos la causa. Entonces, la minería de datos por ejemplo, nos ayuda a encontrar esos patrones, a encontrar esos pequeños cuellos de botella, que a lo mejor no es uno, a lo mejor son dos, tres, cuatro, cinco pequeños cuellos de botella, que a la larga nos representan, no sé, una pérdida de un 20% en el tiempo o una pérdida en un 20% de oportunidades, si estamos hablando, por ejemplo, en procesos de venta o en procesos de atención al cliente. Ese es, por ejemplo, un beneficio muy claro. Cuando yo tengo la oportunidad de analizar toda esa información y realmente detectar eh, problemas o puntos de mejora en un proceso. Otro, por ejemplo, en la minería de datos o en el predictivo, es cuando yo hago un análisis y me doy cuenta, esto lo veníamos platicando hace no mucho con alguien, que es cuando veo, por ejemplo, que yo tengo un proceso de negocio que está funcionando muy bien hasta hace 3 años, es decir, el proceso funciona perfecto. O funcionaba muy bien antes de la pandemia, para ser tradicionales y hablar, ya todo se lo vamos a achacar a la pandemia. Antes de la pandemia tenemos un proceso que funcionaba muy bien. Pero a raíz de la pandemia hay cambios en las condiciones del mercado y sucede que esos cambios en las condiciones del mercado afectan nuestro proceso. Pero es probable que nosotros nos cueste trabajo detectar cuál fue la afectación, qué fue lo que sucedió, por qué nuestro proceso ya no funciona igual o por qué está decayendo su eficiencia. Si nosotros establecemos un sistema de análisis de datos, a lo mejor es probable que podamos encontrar qué cambios han sucedido externamente, no en el proceso. El proceso estaba listo para un mercado de hace 3 años. Es probable que el proceso no esté listo para un nuevo mercado o para nuevas condiciones de negocio. Si eso sucede, es probable que sea más fácil detectarlo con un buen análisis de datos o con un buen sistema de inteligencia artificial que nos diga, yo veo estos problemas y esto es nuestra recomendación. Porque hay sistemas de inteligencia artificial que no solo detectan el problema, sino proponen las soluciones. Está en nosotros detectarla. Por eso decíamos, algo que a mí me gusta o que quiero hacer ver en el caso de la inteligencia artificial en los procesos de negocio es cómo puede funcionar como un copiloto para ayudarnos a detectar y mejorar problemas. Espero que eso resuelva o conteste la duda. Perfecto, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas aquí, así que agradecer, Jorge, por tu tiempo, por esta presentación, por ser parte de esta serie que denominamos BPM Masía y esperamos seguirlos viendo más seguido por aquí, sea en una serie o en webinar independiente. Así que muchísimas gracias. Mira, ahí nos están enviando aplausos y dedito arriba. Así que Gracias, muchísimas muchas gracias gracias a todos. también. Gracias, Sí, gracias a los que participaron y a los que están aquí presentes siempre. Así que nos vemos en la próxima. gracias.